que gloriarse en su exaltación. Uno debe regocijarse con confianza. Ahora, cuando Santiago dice aquí, ¿cómo dice ahí la Biblia, Chuy, en español? Chuy, que hasta casa y bendito. Ojos de chino ya. Gloria a Dios. Lo que dice En el versículo 9. el hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. Ahora, ¿qué quiere decir? Denme la definición de exaltación en este versículo. Mira, voy a leer. El hermano de condición humilde, gloríese en su exaltación. Pero pastora, si él se va a gloriar, su exaltación no parece algo así un poco contradictorio en relación a ser humilde. Puede ser que el que es humilde ante Dios, el que ha hecho las cosas ante Dios, le agrade que sea humilde ante Dios, resaltar no por la gente, sino por Dios, porque Dios lo va a tener. Él va a ser el más exaltado que una persona que se gloria de otra forma. Ok. Cosas materiales o algo así. Ajá. La persona es humilde. Ahora, humildad no es condición financiera. Humildad, lo que hablamos aquí, ¿qué es ser una persona humilde? Muchas veces dice, fulano es tan humilde. ¿Por qué? Porque a veces tiene una condición financiera baja, es una persona pobre. Pero eso no tiene nada que ver con humildad, porque hablamos aquí que hay mucha gente que es, vamos a poner así, humilde, pobre, que es más exaltada que cualquier rico que tiene un montón de cosas en su vida. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que la humildad no es exactamente, ni siempre es por la posesión de las personas. Hay mucho pobre que es exaltado, pero hay mucho rico que tiene una vida humilde, un corazón humilde delante de Dios. A veces es difícil encontrar un rico que sea humilde. No les digo, porque mira, a veces vemos gente que empieza como pobre, empieza de la nada y de repente cuando llega a una determinada posición, esa humildad que él tenía ya deja de existir. Entonces por eso que la gente siempre dice que el rico es siempre orgulloso y exaltado. Pero generalmente eso es verdad. Pero vamos a sacar un poquito esa visión y vamos a enfocarnos también que hay mucha gente pobre que no tiene nada de humilde. ¿Ok? Vamos a poner eso también en nuestro punto de vista, porque es importante la actitud humana en relación a lo que poseen o que tienen, bienes materiales. Vamos a poner de esta siguiente manera. Cuando nosotros leemos aquí, Santiago hablando, el hermano de condición humilde, gloríese en su exaltación. Aquí en realidad él está hablando en ese sentido de las riquezas o pobreza. Aquí en ese caso él está hablando de los hermanos que tienen una condición financiera no muy favorable. Gloríese en su exaltación. ¿Qué eso quiere decir? Habla de un carácter, de una moral. Ustedes tienen que alegrarse con confianza en lo que ustedes son delante de Dios. Gloríese en su exaltación. O sea, lo que tú hoy, aunque sea pobre, pero teme a Dios, regocíjese con eso. Sé feliz con eso. Tú eres pobre, pero tiene una visión grande de las cosas de Dios. Regocíjese con eso, gloríese en eso. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es aquel que ve los corazones. Entonces Él sabe la manera como uno se está gloriando.
¿Cómo debemos entonces relacionarnos con los bienes materiales? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Nuestro tesoro está aquí? No, de ninguna manera. Hay gente que tiene el banco lleno, está que ya no se aguanta más, que no es el caso del mío, que no es el caso del mío, pero hay mucha gente que está abarrotada de bienes, pero hermanos, no tiene un carácter delante de Dios, un carácter que diga, ese es un verdadero siervo, este es alguien que realmente me ama. Desafortunadamente nosotros hemos visto eso, ¿sí o no? Hemos visto mujeres, hombres de Dios, gente que muchas veces cambia ese carácter, cambia. ¿Por qué? Porque el amor del dinero está en primer lugar. Cuando dice la Biblia amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos, hay gente que pone al dinero en primer lugar. Por eso es la raíz también de todo mal. Porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando dice sobre todas las cosas, se refiere principalmente, creo yo, al dinero. Porque es la raíz de todo mal. El amor al dinero. ¿Ok? Porque una persona que muchas veces, mira, hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, un rey llamado Asa. La Biblia nos enseña que este rey, él se enfermó, y se enfermó grave de los pies. Y fue una enfermedad que él, al invés de buscar, la Biblia dice así, al invés de buscar a Dios, primero buscó el socorro de los hombres o de los médicos. Pastora, pero no es pecado. Hermano, no es pecado buscar la ayuda de los hombres, de los médicos. Pero él era un rey que temía y servía a Dios, y ya había visto a Dios sobre la vida de él antes. Y llegó un punto en su vida en que al invés de él buscar el dador de la bendición, él creyó más en los recursos materiales, en los recursos humanos. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque cuando uno tiene la cuenta llena, muchas veces usted no ora y dice, no, yo no necesito eso. Uno a veces no mira eso y dice, no, yo tengo suficiente aquí. Voy a buscar a Dios, ¿para qué? Tengo que pagar eso, tengo que pagar aquello, pero el dinero de este mes me cubre. Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir en dependencia de Dios. Aunque tú tengas $100,000 en la cuenta del banco, hermano, cuando pague la cuenta, dé gracias a Dios. No porque tú tienes 100,000 en el banco, pero porque Dios sigue dándote salud para que tú trabajes, para que tú pagues y que tú veas la mano de Dios. Porque tú tienes 100,000, porque Dios te permitió que tuvieras 100,000. Dios tiene que siempre estar en primer plan en nuestra vida, en nuestras finanzas. Porque mira, quiere tocar en el cristiano, toca en el bolsillo primero. Tú vas a ver que va a decir, y ya otra vez, porque es así. Hay unos que no, unos que dan con alegría, pero otros desafortunadamente, hoy en día la gente ya ve las iglesias como lugares de hacer dinero, y no es así, no es así. Pero es la imagen que se presenta hoy, y desafortunadamente por razones a cuales nosotros ya sabemos, por siembras, por venta de bendiciones, por comercio dentro de la iglesia, es aceite ungido, escoba ungida y todo ungido. Entonces todo eso causa entre la gente una visión diferente de lo que es realmente, porque dicen, no, es solo el pastor que es rico, los demás están todos pobres en la iglesia. Todo eso, hermanos, uno tiene que pedir a Dios que tenga misericordia para que las demás personas no piensen así. Pero también tenga misericordia de todos aquellos que están escandalizando el Evangelio por querer tener los bolsillos y los bancos llenos
Amén. Entonces es algo que debemos poner eso en nuestro pensamiento. Ahora, ¿cuál sería entonces la relación correcta entre el hombre y los bienes materiales? Santiago nos enseña bien. Nos enseña. Mira, déjame leer aquí. Santiago, él establece el contraste entre dos clases sociales, ¿verdad? Aquí, que es el rico o el pobre. Entonces, Santiago 2:6, ¿quién puede leer? Santiago 2:6 y otro Santiago 5:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Hasta ahí. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Entonces, es la primera clase. Santiago 5:6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace justicia. Hasta ahí. El rico, o sea, es el rico, en este caso 5:6, el rico es lo que explota al pobre, a punto de llevarlo muchas veces a circunstancias, a situaciones de necesidad misma. Porque, hermanos, yo digo eso, yo a veces veo entre nuestro pueblo hispano, que muchas veces, pobrecitos, los hermanos, gente trabaja y trabaja y trabaja y llega el fin de semana, va a buscar el cheque y simplemente no tengo, no le pagan. A veces yo he visto mucho eso, trabajan 2 semanas y va a recibir, muchas veces el patrón ni le paga o le da un dinerito ahí, cualquier explotación. Mientras él está ahí con su plata, con su dinero, el pobre está siendo explotado. Entonces Santiago, él está hablando a los hombres que financieramente viven bien y otros viven mal. Es en la área económica, no es en la área espiritual. Entonces el pobre aquí es el cristiano, es el hermano que tiene una condición humilde, en ese sentido, financieramente. Y claro, el rico es aquel incrédulo que más bien cree en las cosas materiales. Amén. ¿Alguna pregunta o algún comentario, hermano Israel? Está mirando ahí que usted está. No, está claro. Me acordé de la canción que dice, porque Dios atiende al humilde, mas mira de lejos a ti. Exactamente. La humildad nos da acceso a Dios. Exacto. ¿Sabe cuál es la gloria del pobre? Entonces, es su carácter, su humildad, su carácter. O sea, aquello que él es en su naturaleza moral y espiritual. ¿Por qué? Porque como pobre cristiano, él depende de Dios. Él sabe que Dios provee. Él tiene una confianza que el rico muchas veces no tiene. Yo creo que siempre tiene aquel cristiano que el pobre cristiano o un cristiano pobre, como sea, siempre tiene esta confianza en Dios. Ahora, siempre Jesús estaba rodeado ¿de quién? ¿De pobre o de rico? De pobres. Pero tenía unos cuantos ricos que también eran seguidores del Señor, no se crea. El Señor tenía muchos ricos que lo seguían también y tenía un corazón humilde. Pero la mayoría que seguía al Señor era gente pobre, gente necesitada, gente con hambre, gente que no tenía recursos de ir a un médico, por ejemplo, y decía, voy a ir, mi única esperanza iba a pasar el doctor Jesús, vamos a ver si me sana de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella era una señora rica, pero la Biblia dice que ella había gastado todo para salir de aquella situación. Pero llegó un momento en que ella no encontró la situación, pero encontró la respuesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces tengamos eso en claro. Sigamos. Pastora, Diga. Jesus veio para os pobres, né? Diga, Chuy, sí. el
7 veces en el río. Ovejas. Tuvo que volver a ser humilde. Y ahí habla de lo que estamos hablando. Exactamente, exactamente. Gracias, Chuy. La humildad. Naamán era un general y él llega así al río y digo, pero en mi país no tenía ríos más limpios para que yo me ese río aquí sucio. Todo, no. El punto era la humildad, la obediencia, hasta donde él tenía que llegar para recibir que la victoria. Porque como leproso, hermanos, ser leproso en ese tiempo era vergonzoso. Y un jefe, ser un leproso, era una vergüenza. O sea, ¿cómo? Por mucho tiempo ocultó su enfermedad por Exactamente, era vergonzoso. Y él necesitaba una liberación. Entonces, ser pobre no significa ser inferior. Ahora, tampoco significa ser humilde de espíritu, como nosotros hablamos. ¿Ok? Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Sermón del Monte, que el Señor dice así, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué va a pasar con esa gente, los pobres de espíritu? ¿Qué va a pasar con él? Ellos verán a Dios. Los pobres de espíritu, claro. Ahí cuando dice pobre de espíritu, significa una persona humilde. Una persona humilde. O sea, vamos a poner de esta manera, una persona dependiente de alguien que le provee las cosas. Eso es ser una persona pobre de espíritu. No es que tiene una pobreza espiritual. Ay, que ese no tiene nada de Dios. No es eso. Es la humildad. ¿Por qué? Porque como una persona es humilde, ella puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene libertad de acercarse a ese corazón quebrantado, a ese corazón que es humilde delante de Él. Un corazón orgulloso, hermanos, es como una piedra. Es difícil que el Espíritu Santo venga a trabajar en ese corazón. Entonces, nunca debemos aceptar las reglas del mundo, que es juzgar las personas por lo que ellas tienen, amén, o por la cuenta que tienen en el banco, de ninguna manera. Pero vamos más bien mirarlos y ver el Espíritu de Dios en ellos. Amén. No estoy diciendo, por favor, aquellos que son pobres de espíritu, ¿okay?, en su corazón. Ahora, Proverbios dice así, digno, alguien lea, Proverbios 22:1 para mí. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. That's it. Por eso yo digo que el carácter es algo fundamental en ese sentido. Porque el buen nombre, más que cualquier riqueza, y mejor que plata y oro. Entonces es el buen nombre, el buen testimonio. Amén. Entonces vamos a tener eso, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a que nosotros podamos gloriarnos o regocijarnos en la confianza que nosotros tenemos al Señor, y una vez que lo tenemos que ser humildes, porque Él abate a aquel que no lo es. Amén. Entonces, tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor, sabiendo que Él es lo que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, si yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren ser ricos? Dígame. Oh, ¿qué mentalidad es esa? Esa mentalidad de ustedes. Miren, hermanos, no hay nada malo en desear ser rico. Pero tengo noticias para ustedes. Quizá algunos de ustedes van a llegar a ser ricos. Quizá algunos de ustedes nunca van a llegar a ser ricos. Van a vivir del maná.
gente que sabe que puede tener poco, mediano, porque Dios conoce que el corazón. Y muchas veces Él sabe que la persona va a tener mucho. Mi siervo quiere mucho, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque su corazoncito se va a desviar y él puede llegar a amar el dinero al invés de amar a mí sobre todas las cosas. Estoy satisfecho con mi siervo, porque hasta ahora he dependido de mí en todo. ¿Ven? Entonces, no se ponga triste si no llegue a ser rico. Coma del maná nomás y viva un día a la vez, porque Dios provee todas las cosas. No tenemos que estar preocupados. Pero si Dios te quiere hacer una persona de condiciones financieras favorables, nunca se olvide, todo que tienes viene de Dios. Y todo que llegues a tener, de gracias al Señor. Sin confiar cuánto tienes en el banco, pero confiar siempre en el proveedor que es Dios. Amén. ¿Por qué yo digo eso? Porque hoy lo que te provee, digamos así, lo voy a poner de esta manera. Tú tienes para pagar las cuentas porque tú tienes un trabajo. Y el día que pierdas el trabajo, ¿cómo va a pagar la cuenta? Por eso no tienes que estar confiado en el trabajo que tienes. Tienes que estar confiado en el Señor. Amén. De tu vida, de tu trabajo, de aquellos que te dan trabajo, de todo eso. Es en el Señor que tienes que estar confiado. ¿Eh? Y no en la gente. No se olvide. Entonces, Santiago, Él da esas instrucciones. ¿Amén? El rico puede ser abatido, si puede, si su tesoro está en la tierra. Por eso el Señor es muy maravilloso. Él dijo, mira, no junten tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tú vas a gloriarse en ese tesoro si los está juntando, pero sin el corazón humilde que Dios quiere que uno tenga siempre. Amén. Ahora, vamos a pasar a la otra partecita, porque nosotros la semana antepasada estuvimos viendo eso un poquito. Vamos a pasar ahora la parte donde dice la cuestión de la tentación. Capítulo 1, versículo 12 a 15, ¿quién puede leer para mí? Sí, estamos estudiando la Santiago. Capítulo 1, de 12 a 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una cosa trae la otra. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Dios no tenta a nadie. Ahí está claritito, claritito. Pero ¿quién tenta la gente? El diablo, es el tentador. Él tentó al Señor Jesucristo en el desierto, Mateo capítulo 4. Tentó al Señor. Y el Señor sabe, hermanos, cómo es difícil ser tentado. Por eso que cuando llega en la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que el Señor ora al Padre, dice, no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de la carne, o sea, esos deseos descontrolados de la carne, siempre atrae al hombre hacia el pecado, hacia a las cosas a cuales son aprobadas por Satanás y desaprobadas por Dios. Entonces,
Entonces por eso aquí dice, bienaventurado el hombre que soporta, que resiste la tentación. Algunos dicen probaciones. ¿Por qué? Porque después de haber sido probado, va a recibir que corona de vida que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Entonces el Señor hizo la promesa a ti. Él te ama, pero Él quiere aprobarte. Ahora, para aprobarte, tú tienes que pasar por el periodo, una aprobación, una tentación, pero no es por parte de Dios. Déjame explicarte. El Señor nos libra, sí. Pero hermanos, dime la verdad, todos los días nosotros somos tentados, de alguna manera. A veces tú dices, no, pastor, pero no soy tentado en ningún. Hermano, a veces, cuando alguien te molesta, cuando alguien te hace perder la cabeza, tú estás sufriendo la tentación de decirle unas cuantas buenas. Eso es verdad. Cuando a veces alguien, porque ahí sabe qué va a pasar. Muchas veces cuando tú explotas, tú das lugar a la ira, y dando lugar a la ira, ya el Espíritu Santo no puede estar ahí para obrar. Y a veces en ese momento de ira es donde el nombre del Señor va a ser escarnecido, no va a ser glorificado delante del impío que te molestó, o a veces de un hermano que come solamente vegetales, legumbres o como sea, como así, pastora. O sea, aquellos que son más debilitaditos en la fe, aquellos que están necesitando todavía crecer, porque hay muchos que todavía están en la botellita, ¿verdad? Tomando su biberoncito, están, ¿verdad? Con el chupete, no sé cómo dice ahí usted, el pacifier. ¿Cómo dice usted? Pepe. El Pepe, con el Pepe, lo que sea. Entonces, lo que pasa, yo digo eso, hermanos, porque es verdad, muchas veces viene la tentación. Mira, una de las cosas que yo considero como que fuera una tentación realmente fue cuando Pedro, él dejó ser usado por el diablo y dijo, ¿cómo es que tú vas? Señor, tú te vas a dejar hacer eso. Mira bien, es una tentación porque de alguna manera cuando se lanza una palabra automáticamente la persona piensa, y al pensar eso te llega al corazón como un sentimiento, y de repente eso hace con que la persona de alguna manera tenga sus ojos abiertos y empiece a analizar lo que se dijo. Es todo un trayecto hasta llegar al punto. Ahora, las tentaciones son diversas, tienen diversas caras, vienen de diversas maneras, como yo estoy diciendo aquí. A veces alguien te dice una palabra, tú tienes la tentación de decirle 100,000. Pero el Espíritu Santo nos controla, el Espíritu Santo nos ayuda, y muchas veces nosotros podemos escapar de este momento. Mira, la Biblia nos enseña así, que nosotros debemos someternos bajo la potente mano de Dios. Cuando nosotros nos sometemos bajo la potente mano de Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Aleluya. Entonces está escrito, pero primero yo tengo que estar bajo la mano del Todopoderoso, porque cuando estoy bajo la mano del Señor, eso significa que yo no solamente tengo mi vida a su servicio, soy humilde delante de Él, tengo mi vida a su servicio, como también yo digo, Señor, yo estoy bajo tu control. Porque para que tú tengas el control de algo, tú usas las manos. Entonces, el Señor, nosotros estamos bajo las manos del Señor, estamos bajo el control del Señor. Y el Señor nos enseña y nos ayuda. Y ahí nosotros somos capaces de resistir al diablo, resistir la voz de Satanás que viene de muchas formas, de muchas maneras. Principalmente cuando llega un momento que dice, eso no hay problema, eso no hace daño. Hermano, cuando tú escuches eso, que algún impío, o a veces hasta mismo un hermano de otra iglesia, porque aquí no se hace esas cosas, ¿verdad? Un cristiano de otro lugar dice,
Ah, pero eso no hace mal. Eso no es tan pecado. Mire, eso no es tan pecado así. Pero es pecado. Tal vez no sea tan pecado. No, no es tan pecado. No, mira, en mi iglesia se hace así. Bueno, en su iglesia, aquí no se hace. En la Biblia tomaban vino y el Señor hizo el milagro del vino. ¿Por qué no se puede tomar? Es una cosa, hermanos, que por ejemplo, sabemos claramente lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios. Bueno, Antonio, menciona ese versículo en Efesios 5:18. 5:18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo. That's it. Todo me es lícito, mas todo no conviene. Todo me es lícito, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Mira, no me voy a dejar dominar en ninguna cosa. ¿Por qué yo no me voy a dejar dominar? Porque yo ya estoy dominado. Ya estoy bajo la potente mano de Dios. Ya estoy sumiso a mi Señor. Dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, eso es una excusa. Hermanos, mira, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos que están usando la Biblia como una trampa para excusar sus pecados. Fuera de contexto. Exactamente, fuera de contexto. Agarra la Biblia y dice, no, porque la Biblia dice así. Entonces, como cito el hermano Herrera, pero tomar vino no es pecado. Una vez había un pastor brasileño, él estaba predicando, así dando un saludo, y dijo que había ido a Jerusalén y que no había problema en tomar el vino de Jerusalén, porque el vino de Jerusalén era, ¿qué, Joel? Era santo, santo. O sea, entonces que se exporte el vino de Jerusalén aquí y que toda la gente lo tome. ¿Tú? ¿Make no sense? Hello. Hermanos, y yo me quedé así, en shock. Me cayó la boca, digo, mi Dios, un hombre que enseña, que sabe de la Biblia, que predica, que es una maravilla, decir una tontería de esa. No sirvió, el diablo le usó la boca a él. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un pastor, dice algo así en el púlpito. Mira, hay una iglesia grande que le está escuchando, hay otras personas que le están escuchando. Ah, pero un pastor habló así, entonces yo creo que no es tanto como dice por ahí. Mira bien, no se debe olvidar que Satanás, el mismo diablote, usó la Biblia, la palabra. Y mira, él fue tan atrevido que él usó la palabra con la misma palabra. O sea, con el verbo vivo que descendió del cielo, con el Señor Jesucristo. Usó la mismísima palabra con aquel que es el dueño de la palabra, que es la palabra misma. Pero ¿por qué, hermanos? Porque Satanás conoce las debilidades del hombre. Él no se acercó a Jesús cuando Jesús estaba en ayuno, que él no era ni loco era el diablo. Pero cuando Jesús tuvo hambre, fue ahí que él se acercó a Jesús, para tentar a Jesús en su momento de debilidad física, no espiritual, física. ¿Y cuál fue la primera cosa que Satanás dijo a Jesús? Que Jesús tuvo hambre. ¿Cuál fue la primera cosa que Satanás dijo al Si Señor? eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Exacto. Primero, vamos por el estómago primero. Vamos por el estómago de él, porque 40 días, 40 noches sin comer, el hombre debe estar hambriento. Vamos a ver aquí cerca en la tentación. Y va a decir, mira, transforma en pan. Y solo de pan vivirá el hombre, más de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ok, la segunda parte, ¿cuál fue? Abre en Mateo capítulo 4, si vous plaît. ¿Qué pasó? La segunda parte de la tentación. Después de los panes. Exacto. Que subiera
fue que Jesús le contestó? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, pero lo que fue que el diablo le dijo antes que el Señor le contestara, así. Si eres hijo de Dios, échate abajo. No te culpo. Salmos 91. Mira ahí, citando Salmos de David. Salmo 91. No, vas a dar sus ángeles dará orden sobre ti para que no tropiece con su pie en piedra. No, a sus ángeles dará orden sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Hasta estaba torciendo un poquito ahí, agarro un poquito de salmos aquí, otro salmito aquí, vamos a ver cómo se ajusta aquí. Y el último, ¿cuál fue la última parte de la tentación? Demostró los... Ay, que el Señor dijo. That's it. ¿Y qué pasó después, hermano? Vino los ángeles y lo sirvieron. Es eso que pasa con la vida de nosotros cuando nosotros resistimos las tentaciones. Sea la tentación de cualquier clase, cuando nosotros resistimos las tentaciones, el Señor nos bendice más. Nosotros vemos la gloria de Dios por haber vencido esta prueba. Porque aquí dice, mira, porque después de ser aprobado, recibirá corona de vida. Ahora, la corona de vida, nosotros sabemos que tenemos nuestra corona en el cielo. Pero cuando yo leo aquí, yo veo no solamente la que nos espera, pero cuando se habla de corona, se habla de honra. Se habla de exaltación. Y entonces aquí nosotros entendemos que el Señor nos exalta, que el Señor nos levanta, que el Señor nos honra cuando nosotros somos capaces de resistir la tentación. Porque Él prometió y Él cumple. Nadie siendo tentado diga de Dios o tentado, porque Dios no tenta a nadie. Pero lo que pasa, nosotros somos tentados por el diablo. Y somos desafortunadamente atraídos, es como un imán, por esta carne. Por eso que nosotros, la Biblia nos enseña en Romanos, que debemos andar en espíritu, porque si andamos en la carne, somos una presa fácil para caer en la tentación. Debemos estar vigilantes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás, él no descansa. Dios no descansa tampoco, porque él dice, mira, mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. El Señor no descansa tampoco, Él no se cansa. Pero no te creas, Satanás tampoco duerme. Él está siempre haciendo sus trampas para que podamos caer en ellas. Amén. Entonces debemos estar atentos a estas cosas. Entonces la concupiscencia de la carne es concibe y da la luz al pecado. Una vez que yo doy lugar a la carne, nace ¿qué? Nace el pecado. Y el pecado, siendo consumado, genera la muerte. Y la Biblia nos dice que el salario del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida. Qué bueno que hay esa segunda parte en este versículo. Gloria a Dios, porque si fuera solamente esa primera parte, diga, hermano. Pregunta, ¿qué tipo de muerte está hablando? Bueno, la muerte aquí, en ese caso, genera la muerte. Yo diría más bien la muerte espiritual, la muerte eterna. Porque aquí, mira, una persona nace otra vez, tiene vida eterna. Esa persona, ella tiene que guardar, como dice, guarda lo que tiene para que nadie quite tu corona. Una persona tiene que guardar las enseñanzas, los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En eso, hermanos, se resume toda, realmente, como dice el Señor, se resume toda la ley. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo que es después de Dios y se acabó.
Yo tengo que obedecer. Si Dios me dice amar a tu prójimo, entonces yo amo primero a Dios, entonces voy a amar a mi prójimo. Perdonar, entonces bueno, esto es amar a Dios, yo tengo que perdonar. Pues si yo amo a Dios, yo tengo que buscar más a Dios, yo tengo que huir de la tentación, yo tengo que hacer más para Dios, más para la gente, más para mi familia. Entonces tú siempre piensas, porque tú tienes el amor de Dios sobre tu vida, en tu vida, derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Entonces el amor, hermano, cuando tú lees en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, tú vas a ver el poder del amor. El poder del amor. Entonces cuando tú miras 1 Corintios 13 y tú ves el poder del amor y tú dices, bueno, Dios es amor. Oh my gosh. Hello. ¿Quién no quiere vivir esa vida abundante de amor? Si tú dices, tengo a Dios y no, mira, no, yo conozco a Dios y no ama a su hermana, es un mentiroso. Ahí la cosa ya se ve, opa, espérate, la Biblia que dice, no soy yo. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Siendo consumado, entonces el pecado genera la muerte. Ahora, muchas veces, hermano Israel, ¿sabe que puede también generar muchas veces la muerte física? Depende mucho de cada situación. Muchas veces genera la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Vienen las tres de una sola vez. Depende mucho de cada situación. Diga. Por ejemplo, toda mucha Coca-Cola. Ay, santo. Ay, qué pecado, era pecado. Entonces es algo, hermanos, mira. La discusión de Santiago era justo eso. La origen del pecado en la esfera de la vida humana. Siempre eso. Y Santiago siempre fue muy práctico. Si usted mira y lee, que yo tengo fe que ustedes, antes de terminar ese estudio bíblico, ustedes van a leer la carta de Santiago. Yo tengo fe. Entonces, él procura mostrar siempre que el pecado surge en la vida humana y conduce a los hombres a la práctica del mal. Y practicando el mal, claro, las consecuencias son negativas. No me venga a decir que practicando el mal, pero mira, pastora, yo veo que hay gente que practica el mal y roba y hace y eso y aquello y vive una vida tan buena, tan tranquila, tiene todo, carro, casa, eso y aquello. Espérate, no se preocupe. This is not your problem. Let me tell you. David tuvo el mismo problema. David decía, mira, el impío prospera en mi camino y qué. Mira, están ganando cuántas guerras ahí, mira, y yo aquí. Porque David también perdía guerras, no piense usted. Y él se indignaba de ver que el impío prosperar. Y él dice, no, pero ¿cómo? Y él era próspero. Era un hombre próspero, era un rey, tenía de todo. Pero él se indignaba de ver el impío. Él dice, yo estoy aquí y oro y ayuno y hago eso y no veo nada en mi vida y mira ese que no hace nada. Entonces uno se indigna porque a veces el impío está prosperando y tú ahí luchando para hacer por lo menos que sea 500 pesos a la semana. Ustedes entienden, pero David tuvo el mismo problema. Pero él mismo, el Señor mismo le revelaba a él el destino de esa gente. El destino de ellos no era un buen destino, hermanos. La consecuencia de los pecados de ellos. Dígame, hermano Antonio. Él escribió el Salmo 73. Dice, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Por un pelito, él no peca, no resbala, no desanima, no tira la toalla. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando eso y mira, pero por poquito, él tuvo al punto. Y yo creo que a veces la gente, los cristianos, nosotros, ¿verdad? No solamente los cristianos, los demás, llegan al punto de pensar así también. Y a veces casi resbalan, pero Dios los ayuda y los sostiene. Amén. Entonces, corona de vida es la misma cosa, entonces, que una
exaltación, una recompensa de parte del Señor. Así interpreto yo ese versículo, pero sin olvidar que también tenemos una corona en el cielo, El versículo 2. que está en Apocalipsis capítulo Todo el versículo 10. Ahora, la culpa de la tentación no se puede entonces atribuir a Dios, porque Él no tenta a nadie. Nadie es capaz de resistir las tentaciones solo. Tú tienes que tener la ayuda de Dios. Tú que eres cristiano y que conoce la palabra del Señor, tú tienes la palabra que te ayuda. Tú tienes el Espíritu Santo que te ayuda. Y tú tienes una conciencia que te hace pensar 1, 2, 3 veces. Entonces tenemos todo un conjunto de cosas que nos ayuda a no caer. Porque cuando Jesús, Él dijo así, no los deje caer en tentación. Él está pidiendo a quién? Al Padre, para que no dejaran a nosotros caer en tentación. Pero para que el Padre nos librara del mal. Está pidiendo al Padre que nos librara a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe nuestras debilidades. Ahora nosotros, cuando oramos a Dios, Señor, ayúdame, líbrame, el Señor nos atiende, el Señor nos escucha. Pero si dejamos de orar, nos aflojamos. Es ahí donde entra el peligro. Porque ya yo no estoy pidiendo, Señor, líbrame del mal, líbrame de la tentación, cúbrame bajo tu mano poderosa. ¿Ok? Entonces, ¿es posible vencer la tentación? ¿Sí o no? Sí es posible. No hay ninguna excusa. Pastora, mira, es que la carne, ya usted sabe. Ay, hermano, miren, me tiene cansado con la cuestión de la carne. Mira, ándale para otro lado, porque la gente siempre da esa excusa, la carne, la carne, la carne. Sí, hermano, aquí nosotros leímos que es la concupiscencia de la carne que nos atrae a caer y a pecar contra Dios. Pero this is the point. ¿Dónde está Dios en esta historia? Yo siempre digo, si tú estás bajo la mano del Señor, resista al diablo y va a huir de ti. Entonces, si nosotros andamos según el Espíritu y no según la carne, es más difícil que caigamos. A veces caemos, sí, claro, no somos súper cristianos. A veces sí puede ser que caemos, pero llega un punto que uno dice, Señor, me equivoqué, perdóname, y aquí borro cuenta nueva. Porque uno está cuando uno se arrepiente, uno da una vuelta y dice, para nunca más. Ahora, si uno sigue haciendo ese señal que no está arrepentido de lo que se hizo contra Dios. Yo siempre digo así, mira, cuando seas tentado, Dios está con nosotros todos los días, ¿verdad? Y aquí voy terminando. Dios está con nosotros. Tú sabes que Dios está a tu lado, ¿verdad? Dios ve todo. Entonces, la presencia de Dios está contigo. El Espíritu Santo está en ti. Entonces, Dios está a tu lado. Cuando el diablo te empiece a tentar, mira a un lado y dice, oh, aquí está Dios. Me va a mirar. Si yo hago, la pastora no me está mirando. Pero ahí está el Señor. Ahí, sus ojos, dice la Biblia, son como llamas de fuego. Él está mirando todo. Está oyendo todo. Piénsalo bien, se da de repente unas ganas de decir un disparate. Los oídos del Señor están bien abiertos. Cuidado, que le va a escuchar disparate, no le va a gustar. Entonces todo eso, piense, Dios está a mi lado. Yo sé que ustedes, dime la verdad, ustedes hablarían un disparate cerca de mí, o cerca del pastor, o cerca de alguna... No, of course not. Why not? ¿Por qué no? Porque el pecado, ustedes me respetan, ¿verdad? Ustedes tampoco hablarían aquí un disparate frente a nadie. Díganmelo. Porque los queremos mucho. Oh, lindo. Y si no me quisieran. El punto es que si yo pregunto, ¿hablarías tú
Entonces, tú no ves a Dios, pero tú sabes que Él está ahí. Entonces, cuidado. Tú ves a Dios, tú no ves a Dios, pero sabes que Él está ahí. Entonces, no diga nada que tú sabes que va a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia, no entristezcas el Espíritu Santo de Dios. Él fue dado aquí para nosotros. Entonces, cuidadito con lo que piensas. Ay, pastor, nadie piensa. Ajá, cuidado, cuidado. Porque Dios también ve tus pensamientos. Mira, el salmista dejó bien claro en el Salmo 139 que no, mira, conoce todos mis pensamientos. Ándale, pastora, no escapo de Dios, ni así, ni así. Ni si en el infierno tú pusiste tu cama y se quedara en el infierno. Hasta ahí el Señor puede alcanzar con sus ojos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la tentación? Todos fueron tentados aquí, dígame. Uy, qué horror, esa gente me tenta. Ay, qué peligroso, ¿qué es? No sufren de la tentación de no decir nada. Mira, todos nosotros ya fuimos tentados. Yo sé que en ese periodo en que fuimos tentados, vamos a decir desde una determinada edad hasta ahora, muchos de nosotros en el trayecto de nuestra vida caemos en tentaciones, fallamos, pero supimos dónde fallamos, volvimos ahí, perdóname Señor, lávame con tu sangre y ya no hicimos más. Yo sé que muchas otras tentaciones nosotros también pudimos vencerlas. Y eso para nosotros fue victoria. Fue una corona para nosotros. Yo sé que muchas más tentaciones vamos a tener en este camino para el cielo. Pero ahora ustedes siempre escucharon hablar sobre eso, ¿verdad? Pero hoy estamos reforzando. Y la palabra más fuerte que puedo dejar para ustedes es: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir de vosotros. Hagan lo que hizo Jesús. Jesús estaba ahí, ayunó, sumiso. Él resistió al diablo y el diablo se fue. Huyó, se fue, desapareció de ahí. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, seamos siempre fieles a nuestro Señor. Amén. Resistiendo las tentaciones. Vamos a seguir la próxima semana por la gracia del Señor. Pastor, ¿tiene algo que decir? ¿Algún comentario, porfis? Para la próxima semana, si es cierto o no que el libro de Galatenses y el de Santiago se contradicen. El libro de Gálatas. con Santiago. No. Jamás, mira. Nunca la Biblia Sagrada se contradice, ninguna carta. La Biblia es una armonía. Entonces, aquellos que dicen, no, ese libro se contradice con ese, no, porque Pablo habló así, Santiago habló así. ¿En qué punto, en qué versículo? ¿Usted tiene algún versículo en mente o algo? No, un escritor que yo leí una vez que dice que aparentemente, que no es cierto, porque aparentemente la carta de Gálatas enfatiza la gracia y aparentemente Santiago enfatiza obra, pero que no se contradice. No, de ninguna manera, porque mira, nosotros hablamos aquí que por la gracia somos salvos mediante ¿a qué? La fe. La Biblia entonces nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces Santiago lo que él enfatiza aquí es una vida, es aprender a andar con Cristo. Es lo que enseñó Pablo en Romanos. El mismo Pablo que escribió a los Gálatas, escribió a los Romanos. Y dice, mira, que uno tiene que andar como en espíritu. No es andar en la carne, pero según el espíritu. Entonces aquí
Santiago lo que le enfatiza es cómo andar con Cristo, qué manera tú puedes andar con Cristo, qué carácter uno tiene que tener cuando camina con Cristo. Por eso, cuando nosotros empezamos a leer y nosotros vemos que aquí Él no habla de salvación, Él no habla de resurrección de Cristo. Lo que Él enfatiza es una vida moral, una vida cuando uno anda con Dios. Lo que pasa en esa trayectoria de andar con Dios, en qué tú aprendes en ese periodo en que tú caminas con Dios. Es como, por ejemplo, usted lleva, ¿cuántos años de casado con María ya? En noviembre son 40. ¡Oh, gloria! ¡Maravilla! 40 años de casado, caminando juntos los dos. Ustedes se conocen, usted conoce cuando ella le mira así de una manera diferente, usted conoce cuando ella está triste, ella igual sabe cuando usted está triste, cuando usted está pensativo, preocupado, ¿sí o no? Ustedes ya se conocen a veces solamente de la mirada. Entonces, ¿qué pasa? Porque ustedes están caminando juntos tantos años que ustedes ya se entienden, que ustedes ya se conocen, que ustedes se parecen. A veces la manera de hablar y algunas cosas, a veces tú piensas algo y tú dices, uy, que yo estaba pensando igual, ay, qué horror. Eso no ha pasado con Joel, ¿verdad? Joel y yo, es interesante, pero es así. Entonces, cuando tú andas con Dios, tu carácter cambia. Tú sabes lo que Dios quiere de ti. Antes mismo que el Espíritu Santo, Él llegue a hablar contigo. Digo, no, espérate. Le pasó a Moisés. Espérate ahí. Antes mismo que el Espíritu te toque, tú no. Dios no quiere que yo haga eso. ¿Y cómo tú sabes? Porque tú andas con Dios. Conoce su palabra, tú sabes lo que Dios quiere de ti. Amén. Entonces Santiago enfatiza eso. Gálatas sí, la gracia, gloria a Dios, pero la gracia no quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana. La gracia de Dios es un don gratuito de Dios, bendito, pero no quiere decir que yo puedo hacer todo lo que me dé la gana. Como hermano Antonio dijo ahí, Pablo mismo escribió, mira, yo puedo hacer lo que quiero, voy a poner así para frasear, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero ni todo es lícito hacer. Ni todo me conviene. ¿Por qué? Porque eso puede traer prejuicio a mi vida, a la vida de mis familiares, a la vida de la iglesia. Eso puede traer desgracias. Entonces, ni todo es lícito hacer. ¿Ok? Entonces, tengamos eso en nuestro corazón. Jamás la Biblia se contradice. Jamás. Es toda una armonía, pero cada escritor, Dios los inspiró para escribir sobre determinados temas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver allá en el Antiguo Testamento, Salomón hablando mucho también sobre la manera como uno tiene que tratar a los demás, y eso está dentro del amor al prójimo. Diga. Para mí Santiago es la carta del adulto espiritual. Exacto, porque ya caminas. Un niño no puede caminar, ya caminas. Entonces, cuando tú caminas, es momento de aprender en ese caminar con el Señor. Dios tiene muchas cosas para enseñarnos, hermanos. No aprende que no quiere aprender con el Señor. Amén. Entonces, diga, pastor. Sí, Santiago fue escrito en el 46 después de Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo después vino con las cartas y no se sabía todavía qué es lo que era la iglesia, ¿verdad? Solo el Señor le reveló a Pablo. Entonces la carta de Santiago es práctica para los judíos que estaban dispersos, ¿verdad? Entonces, por eso que nos dice ahí, pero yo creo que eso es práctico, ¿verdad? Para la gente, específicamente a los relativos que estaban dispersos por la persecución. Claro, es práctica. Es un guía. Mira, aquí está el guía. Ahora tú pones lo que estoy dando el guía en práctica. That's it.